estudiar la carta de Primera de Pedro. Vamos a iniciar con este estudio. Tiempos como los nuestros hemos llamado a esta serie de predicaciones. Vamos a estudiar verso a verso la carta de Primera de Pedro. ¿Quién fue Pedro? Bueno, fue un discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Me llama mucho la atención la vida de Pedro, amados, porque Pedro era, como muchos de nosotros fuimos, inestable en su fe, inestable en sus convicciones, pero llegó un punto que al caminar con Cristo, al ascender Cristo con el Padre lleno del Espíritu Santo, fue transformado, amados, en un hombre valiente, en un hombre de firmes convicciones. Y este hombre es usado por el Espíritu de Dios para redactar, escribir las cartas que nos deja aquí en el Nuevo Testamento el Señor. Y Él es usado, amados, para plasmar la palabra de instrucción que tenemos que creer y abrazar en estos tiempos que estamos viviendo. Porque Pedro escribe a sus lectores del primer siglo, amados, que vivían tiempos similares a los que estamos viviendo hoy. La escritura es viva, es eficaz, amados, y es actual. Tú nunca debes de leer la Biblia pensando, bueno, es que ese fue el tiempo pasado, hoy es otro tiempo, hoy estamos en la vanguardia, hoy es otro momento. No, amados, la palabra es viva. No importa qué tanto se modernice este mundo o cambie sus valores, la palabra debe de ser el fundamento de nuestra vida. Esta es una carta escrita a iglesias como la nuestra, acerca de tiempos como los nuestros. Ora conmigo ahí en tu lugar y dile al Señor: Señor, úngeme para escuchar y úngeme para vivir tu palabra en el nombre de Jesús. Te entrego mis preocupaciones, te entrego todo lo que soy, te entrego mis cargas. Hoy soy tierra fértil para la semilla de tu palabra en el nombre de Jesús. Te damos gracias por ella. Gracias por la escritura, gracias por el privilegio de escuchar y gracias por el privilegio de llamarme a tus caminos en el nombre de Jesús. Quiero dar la bienvenida a los que ven esta transmisión. Si se encuentran en casa, en un vehículo, en el trabajo, Dios tiene algo para ti. No te pierdas y estate atento durante esta transmisión. Bienvenido. Amados, la primera carta de Pedro necesitamos atesorar y creer cada día. Porque las sociedades cristianas en las que nosotros vivimos, la sociedad cristiana, es decir, la comunidad de fe que nosotros convivimos, que es la iglesia, es muy parecida a la sociedad cristiana en la que vivían los lectores de Pedro del primer siglo. Y esta carta es para leerse hoy y vivirse hoy. Así como los cristianos de Asia Menor, que son los que fue dirigida esta carta de Pedro, lo que hoy se conoce como Turquía. Amados, nosotros enfrentamos la realidad de una hostilidad creciente hacia todas las cosas cristianas. Lo vemos en las redes sociales, lo vemos en la televisión, y aunque vivimos bajo la autoridad de gobiernos que ofrecen cierto grado de protección legal para los cristianos, el cristianismo, amados, ya no es aceptado en lo general. Pero nosotros como iglesia y como discípulos de Cristo tenemos que entender que aunque el cristianismo comience a no ser aceptado allá afuera, eso no quiere decir que no estemos en la verdad. Lo que dicta si estamos en la verdad o no es la bendita palabra de Dios, la palabra de verdad. Amados, en tal contexto, nosotros los creyentes tal vez no enfrentamos encarcelamientos como lo enfrentaba la iglesia del primer siglo, torturas o ejecuciones. Sin embargo, sí enfrentamos una cultura cada vez más intolerante al cristianismo, a los valores morales de la palabra de Dios, valores espirituales de la palabra de Dios. Y en lo que es muy probable, amados, que seamos discriminados los próximos años por el simple hecho de identificarnos con Cristo. Es muy probable que la hostilidad que se está empezando a ver incremente, no que mengue.
La Biblia lo dice, que en los postreros tiempos la maldad aumentaría. Que en los postreros tiempos, hablando a nuestro Señor Jesucristo, ahí en Mateo 24, el amor de muchos se enfriaría, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amados, necesitamos aprender a través de esta carta a enfrentar la realidad de cómo es que seguir a Cristo y obedecer sus mandamientos nos hace diferentes. Nos hace diferentes al mundo. Somos extranjeros y peregrinos en una tierra extraña. Estamos de paso y necesitamos aprender a soportar cualquier sufrimiento en una sociedad donde el cristianismo no es bienvenido. Necesitamos aprender a vivir con gozo, iglesia, esperanza y amor cuando somos maldecidos, burlados o malentendidos por causa de nuestra fe y la forma en la que vivimos. Dile al que está enseguida de ti, no eres de este mundo. Eres extranjero y eres elegido en Cristo Jesús. Necesitamos recordar la gracia verdadera de Dios en la que estamos plantados. Jesús dijo en Juan 15:19, amados, si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos. Pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo, por eso el mundo los odia. Iglesia, tú y yo tenemos que oler y saber a cielo, no oler y saber a tierra. Eso es lo que Cristo nos dijo. Entonces no nos debe de extrañar un rechazo hacia nuestra manera de vivir conforme a la palabra de Dios. Si el mundo te acepta, si el mundo está contento contigo, es que la palabra de Dios tal vez no esté siendo respetada en tu vida. Tal vez no esté siendo vivida, porque la naturaleza de un cristiano es ir contra la corriente. Vamos a leer 1 de Pedro capítulo 1, verso del 1 al 5. Son los 5 primeros versos que vamos a estudiar esta tarde. Dice, yo Pedro, apóstol de Jesucristo, escribo esta carta a los elegidos por Dios. Diga conmigo, elegidos por Dios, que viven como extranjeros. Diga conmigo, extranjeros, en las provincias de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo, y su Espíritu los ha hecho santos. Como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Que Dios les conceda cada vez más gracia y paz. Diga conmigo, gracia y paz. Que toda la alabanza sea para Dios. Diga conmigo, que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó ¿a quién? A Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación y tenemos una herencia. Diga conmigo, herencia que no tiene precio. Una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser reservada en el día final, a fin de que todos la vean. Amados, en cada vez más lugares en este mundo se está haciendo más difícil vivir como cristiano. Ministerios como La Voz de los Mártires o Puertas Abiertas nos dicen cada mes 322 cristianos son asesinados por su fe. 214 iglesias son destruidas alrededor del mundo. 722 formas de violencia son cometidas en contra de cristianos. Esto no solamente es en México, porque en el sur de México hay mucha persecución por el evangelio, principalmente en Chiapas. Estoy hablando a nivel mundial. Amados, Pedro escribió a los cristianos que estaban dispersos en lo que ahora es Turquía, Asia Menor, quienes experimentaban abuso y maltrato esporádico. De repente había hostilidad. Ellos querían vivir la vida cristiana y de repente venía hostilidad a ellos, sufrimiento venía a ellos.
además de ser avergonzados y ridiculizados por el simple hecho de identificarse con Cristo en su muerte y en su resurrección. Y al ser considerados una nueva secta por el gobierno romano, judío, había odio hacia ellos. Cabe mencionar que secta, amados, es todo grupo que no va a tono con la palabra de Dios, que no vive la palabra de Dios. Tú y yo no somos una secta, pero en el primer siglo era considerada la iglesia cristiana secta, porque contradecía al gobierno, porque iba en contra de lo que muchos estaban creyendo, que era en contra de la palabra de Dios. Y ellos se negaban, amados, a adorar a los dioses de su cultura. Los primeros lectores de esta carta se negaban a ofender el nombre de Cristo. Tenían un mensaje exclusivo de salvación y tenían costumbres particularmente extrañas, como celebrar la Santa Cena del Señor, como amarse los unos a los otros, apoyarse los unos a los otros. Creían en un Dios que se hizo hombre y quien, en lugar de triunfar y establecer su reino como esperaban muchos, había sido crucificado y, según decían, había resucitado al tercer día. Amados, los hombres a los que escribió Pedro eran extranjeros en un mundo que alguna vez fue su casa. Tú y yo debemos entender que esta tierra, este mundo, un día fue nuestro hogar, pero ya no es nuestro hogar. Y este trasfondo, amados, debe resultarnos familiar a la mayoría de nosotros. En la actualidad se está volviendo más difícil vivir como cristianos. Cada vez más sentimos que somos extranjeros en un mundo que anteriormente llamábamos nuestro hogar. Nuestra cultura parece malinterpretarnos cada vez más. Se difama el cristianismo, se burla del cristianismo abiertamente. Y con mayor frecuencia, amados, enfrentamos dos tentaciones peligrosas. Quiero que las anotes. Primera tentación que vas a enfrentar como cristiano en estos tiempos difíciles que vivimos. Algunos de nosotros seremos tentados a comprometer lo que creemos con el fin de poder cuadrar en la cultura o evitar el sufrimiento. Es una tentación que vamos a tener como cristianos. Pero es importante no ceder, es importante mantenernos en la palabra. Si viene sufrimiento por no estar a tono al mundo, amados, Dios promete estar en el sufrimiento. Segunda tentación que vendrán en estos tiempos difíciles. Otros serán tentados a lamentar toda la maldad que hay en nuestro mundo y anhelar de forma nostálgica mejores tiempos que probablemente nunca han existido. Cristianos que sean tentados a vivir en el pasado, anhelando glorias pasadas y no buscar la llenura del Espíritu Santo actual en este momento. Lamentándose. Amados, somos extranjeros en una tierra extraña, ajena a nosotros. Nuestra ciudadanía no está en este mundo, está en los cielos con Cristo. Y Pedro, al llamar a los receptores de esta carta, los elegidos, fíjate bien, extranjeros, dispersos, y al finalizarla con un saludo desde Babilonia, vamos a leer todos. Finalizarla con un saludo desde Babilonia, ahí en el 5, verso 13. Amados, Pedro está identificando sus lectores con el Israel del Antiguo Testamento, que durante el exilio estuvieron cautivos en Babilonia. Mira el 1 Pedro 5:13, dice: su iglesia hermana aquí en Babilonia les manda saludos, al igual que mi hijo Marcos. Salúdense unos a otros con un beso de amor.
Pedro está diciendo, así como el pueblo de Israel fue exiliado a Babilonia y tenía un reto y tenía un llamado de guardarse exclusivamente para Dios en medio de una cultura pagana que quería sofocar su devoción a Cristo, así la iglesia es llamada a mantener su fe aún en Babilonia. Esto está poderoso, amados. Así que, ¿por qué Pedro utiliza este lenguaje del Antiguo Testamento sobre la dispersión, el exilio y Babilonia? Tú puedes leer en el libro del profeta Daniel. Daniel fue levantado como profeta en Babilonia. Sadrach, Mesach y Abednego, los amigos de Daniel, ¿se acuerdan? Fueron desafiados en su fe. Se resistieron al sistema. Decidieron no postrarse ante otro Dios, solo ante el Señor del cielo, el Señor de todos los ejércitos, el Dios de Israel. Y fueron lanzados al lago de fuego, al horno de fuego. Pero Dios los guardó. Decían, hey, veo otro en el horno de fuego, otro cuarto. ¿Quién es? Era el Señor guardando sus vidas. Amados, tú y yo seremos tentados a postrarnos ante otros dioses como este mundo se postra. Pero debemos de guardar nuestra fe y nuestra esperanza en el Señor, que si sufrimos por guardar nuestra fe, Él promete estar con nosotros. Él es el cuarto varón dentro del fuego. Amados, no pertenecemos aquí, solo estamos de paso. Y mientras sigamos fielmente a Cristo, seremos vistos como diferentes, como raros, extraños. Por ello el mundo nos odiará. Pero Dios nos ama. Tenemos nuestra herencia en Dios. Y Pedro reconoce que los cristianos de Asia Menor estaban sufriendo porque se identificaban como seguidores de Jesucristo, y les escribe para alentarlos, para que sean fortalecidos en el poder del Señor, recordándoles que ante tal sufrimiento ellos pueden mantenerse firmes. Diga conmigo, firmes. Firmes en el Señor. ¿Por qué, amados? Porque la gracia verdadera de Dios actúa de manera poderosa en aquel que ha decidido ser fiel a Cristo. Por su gracia, tú puedes mantener tu corazón libre de amargura. Por su gracia, tú puedes mantener tu corazón enfocado en Cristo, firme en la promesa de vida eterna. Primero de Pedro 1:2, vamos a volverlo a leer. Dice, Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo, y su Espíritu, habla del Espíritu Santo, los ha hecho santos. Es el proceso de santificación que todo creyente en Cristo vivimos por gracia, por obra del Espíritu Santo. Dice, como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Que Dios les conceda cada vez más gracia y paz. Fíjate bien, los cristianos son elegidos o escogidos. Eso está diciendo la carta. Según la previsión de Dios. Dios te soñó desde el principio. Dios te planeó antes de que tú estuvieras en el vientre de tu madre. Dios soñó con el momento en que tú rindieras tu corazón a Cristo en arrepentimiento y pudieras heredar por gracia la salvación de tu alma. Eso es lo que está diciendo. Dios no escoge como nosotros escogemos, iglesia. Al contrario, Dios fija su amor en aquellos a quienes el mundo generalmente rechaza. Dios escoge lo menospreciado del mundo para avergonzar a los sabios. ¿Qué significa esto? Que Dios escoge al pecador en su bajeza y le muestra salvación para levantarlo a vida eterna y a una nueva vida. El mundo pudiera escoger a personas que ante sus ojos son capaces. El mundo pudiera escoger a personas que tal vez no se han equivocado. Bueno, eso dicen algunos, pero todos nos hemos equivocado. Dice la Biblia que no hay ningún justo, ningún santo.
Pero Dios escoge a aquellos que tal vez el mundo lo rechazó. Aquellos que tal vez la huella del pecado trajo un gran sufrimiento a sus vidas. Cristo te ama y Cristo te acepta si vienes a Él. El Señor dijo: no me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a vosotros. No es coincidencia que el Evangelio haya llegado a tu vida, que el Evangelio haya llegado a tu familia. Dios lo planeó con anticipación. Amados, el fundamento de nuestra elección es la previsión de Dios. Y Pedro animaba a sus lectores con la doctrina de la elección divina. Dios te eligió a ti. Esto es poderoso, amados. La salvación es por gracia. No hay de qué jactarnos. No hay de qué ensoberbecernos. No hay orgullo espiritual en la iglesia llena del Espíritu Santo. No hay una autosuficiencia espiritual en la iglesia de Cristo. No es nuestro llamado. No hay caretas de santurrones. Eso no existe en la iglesia verdadera de Cristo. Somos gente que por gracia fuimos llamados. ¿Te acuerdas aquel día que Cristo llegó a tu vida? Oh, Dios te eligió. No fue nuestra bondad, no fue nuestra buena espiritualidad, nuestra inteligencia de escoger bien en la vida. No, fue la gracia de Cristo. Dale un aplauso al Señor por su elección divina. Por gracia somos salvos y esto es un don de Dios. La fe es un don de Dios. Amados, ¿por qué los anima Pedro? Porque les recordaba a los creyentes de Asia Menor que su sufrimiento no significa que Dios los había olvidado. Y nosotros también en este siglo moderno también tendemos a creer que Dios está con nosotros y nos bendice mientras todo esté bien. Y nos preguntamos si Dios nos ha abandonado cuando nuestro mundo se derrumba. Desgraciadamente, esa debilidad espiritual está en la iglesia, fruto del evangelio de prosperidad que tuvo mucho auge en los años pasados. Si te iba bien, es que la presencia de Dios estaba contigo. Si te iba mal, eras un pecador. Pero no es así. Entonces, ¿Pablo era pecador? Claro que no. Amados, sin importar qué tan malas aparenten ser las circunstancias en las que nos encontramos, Dios es soberano y Él es quien nos ha conocido íntimamente desde antes de la creación del mundo. Si tú te sientes sin propósito y piensas: bueno, yo no conocía a mi padre, no sé qué pasó, o te llegaste a enterar que fuiste producto de una unión esporádica, déjame decirte que eres alguien con propósito. Dios te tenía planeado para este tiempo, para este momento, mostrarte a Cristo, su salvación, y darte un destino eterno. Sin importar lo que estés viviendo, Él te ama. Las circunstancias no definen eso. Amados, debido a que Dios nos ha elegido, le pertenecemos. Si Cristo está en tu vida, tú le perteneces a Cristo. Y ninguna cantidad de sufrimiento nos puede separar de la heredad que ha preparado para nosotros. Ningún sufrimiento nos puede separar de su amor. Entonces, si antes de la creación del mundo Dios te escogió, no te va a abandonar los próximos años, el próximo tiempo. No sabemos lo que nos depara a la vuelta de la esquina, el futuro, pero lo que sí sabemos es que Dios no nos va a abandonar. ¿Alguien dice amén a eso? Amén. Así es como la gran salvación es planeada, completada y aplicada por el Trino Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Vamos a leer otra vez el verso 2. Dice: Dios Padre, ahí está Dios Padre, los conocía. Él tuvo la previsión. Y dice: y los eligió desde hace mucho tiempo, y su Espíritu, ahí está el Espíritu Santo, los ha hecho santos. Como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Ahí está el Hijo. El Dios Trino estuvo involucrado en mi salvación, en tu salvación. Oh, esto tiene que eliminar
todo temor al futuro, todo temor a ser rechazado. El Dios Trino poderoso, el único Dios, me llamó a sus caminos. Cada miembro de la Trinidad estaba involucrado en salvarte. El Padre escoge a las personas para salvación. El Hijo completa la salvación. Y el Espíritu Santo aplica la misma salvación a todos los que creen en el Evangelio, amados. Alabado sea Dios. Entonces, el vivir en un mundo hostil hacia nuestra fe cristiana, el mundo en donde es incierto y el vivir por fe es cada vez más riesgoso, necesitamos recordar nuestro lugar seguro ante Dios, que nos eligió antes de la creación del mundo y nos trajo a Él a través de la santificación por medio del Espíritu Santo. Tú no eres lo que eras, pero tampoco eres lo que habrás de ser si tu corazón se mantiene en Cristo, rendido a Él. Oh, el Señor empieza a santificar tu vida. Ves los avances en tu persona, en tu matrimonio, en tu relación con tus hijos, con tus semejantes, con tu prójimo, y te comienzas a dar cuenta que Cristo está haciendo su obra en ti. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Cristo en mí hizo la diferencia. Cristo en ti hará la diferencia. Pero debemos de mantenernos en Cristo y en la palabra. También serás capaz de soportar el sufrimiento, amados, de esta vida si te mantienes firme en esta gracia. Porque en esta vida vamos a sufrir. Y no solo eso, sino que nos va a llenar de paz en medio de ese sufrimiento. Y esa es la gracia y paz de las que Pedro estaba orando para que fueran multiplicadas en los primeros lectores. Y esa es la misma gracia que Dios quiere para nosotros. Gracia y paz en medio del sufrimiento. En medio del sufrimiento. Ahora, en esta carta vamos a aprender que hay dos tipos de sufrimientos. Más adelante vamos a hablar que es preferible sufrir por hacer el bien que sufrir por hacer el mal. Entonces, si tu integridad y tu amor por Cristo te lleva a un sufrimiento, amados, Dios estará contigo. Si el sufrimiento que estás experimentando es por tu mala decisión y por tu alejanía de Dios, pues ven a Cristo y experimentarás perdón y misericordia. Y tal vez tengas que lidiar con algunas consecuencias de tu pasado, pero lo que sí está definido y estipulado en la palabra es que tu futuro estará con Cristo. Así que su gracia y su paz te podrán ayudar a sobrellevar las consecuencias malas por tus acciones malas del pasado. Cualquier evangelio que prometa no sufrir es un falso evangelio. Porque mismo Cristo le dijo a sus discípulos, con el mismo bautizo que soy bautizado, ustedes van a ser bautizados. Entonces, si al amo lo rechazaron y si al amo lo persiguieron y lo llevaron a la cruz, quiere decir que el mundo nos va a odiar. Y si sufrimos por eso, amados, bienaventurados somos porque nuestra herencia está en el cielo. Pero no puedes ceder en tus convicciones espirituales y morales a lo que el mundo trata de corromper en las familias cristianas. ¿Qué tanto es tantito? Ya me estoy fanatizando, ya estoy como que muy religioso. No pasa nada. No, sí pasa, amados. Sí pasa. Los valores que el mundo intenta cambiar no son valores de hombres. La misma palabra los estipuló. La misma palabra lo habla. Entonces no estamos en contra del hombre. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra huestes de maldad. Estamos en contra de todo lo que se opone a la palabra de Dios.
No seremos gente que use la revuelta, no seremos gente grosera, hostil. Seremos gente que se mantiene firme, hablando la palabra y haciendo la palabra de Dios, marcando una diferencia con toda mansedumbre, con toda humildad. Pero como el Señor nos advirtió, ser mansos como palomas y astutos como serpientes, porque he aquí yo los envío entre lobos. Vendrán días, amados, peligrosos, y estamos viviendo ya esos días peligrosos. Son días peligrosos. ¿Qué será de la iglesia cristiana de aquí a 10 años? El mundo se ha intentado meter en la iglesia cristiana. Quiero decirte algo, mantengámonos firmes. Yo oro por ti, tú ora por mí. Que esta iglesia brille para la gloria de Dios. Que no nos conozcan como perfectos o santurrones, que nos conozcan como gente fiel a la palabra y a la escritura. Que nos conozcan como gente que vivimos lo que profesamos. Sencillos, en medio de una generación perversa, dice el Señor. Sencillos e irreprensibles. Yo quiero preguntarte esto, iglesia. ¿Eres por naturaleza comprometedor o lamentador? Hazte esta pregunta. ¿Lamentas el sufrimiento temporal o te comprometes con lo eterno y con el peso de gloria que Dios quiere formar en tu corazón? Con el peso de la gloria del Señor, de lo eterno. ¿Cómo eres, iglesia? ¿Te lamentas porque no te salen las cosas solamente? ¿Te lamentas porque tal vez tu economía no está bien? ¿Te lamentas porque hay problemas temporales? ¿O estás comprometido con la causa del evangelio? ¿Estás comprometido con Cristo? Amados, la descripción de los cristianos como extranjeros escogidos reconforta nuestras vidas. Si te incomoda esto, ¿cómo que no soy de este mundo? ¿Cómo que soy extranjero? Es porque tal vez tu corazón necesite ser regenerado delante de Dios y necesitas un nuevo nacimiento. Porque el reino de los cielos que Jesús vino a predicar y vino a enseñarnos y vino a darnos la invitación por gracia y la puerta abierta de salvación para todo aquel que cree, yo sé que es angosto. Tú también lo sabes. No es de este mundo. Y si te incomoda pensar que eres extranjero, y si te incomoda y dices, pues, ay, quisiera escuchar otro mensaje vanguardista, relevante, que me ayude en mi presente. ¿Qué tipo de evangelio quieres escuchar? Es un evangelio que no es el evangelio, porque el evangelio de nuestro Señor Jesucristo te prepara para la eternidad. Para la eternidad. Entonces, entre más ames al mundo, más te alejas de la gracia salvadora de Cristo. Entre más ames lo terrenal, más te alejas de lo real y lo verdadero. Amados, te pregunto esto. ¿Cómo responderemos a la noticia tan maravillosa de gracia, en donde la obra de salvación es llevada a cabo por el Dios Trino en tu vida y aplicada a personas como tú y como yo? Con estos traumas, con estos defectos, con estos pecados, ¿cómo vas a responder, amados? Alabándole, con devoción a Cristo, con alabanza, con una vida rendida al Señor, con un matrimonio rendido al Señor, con una familia en Cristo. Eso debería de ser nuestra respuesta inmediata y no titubear. No solo entender los primeros 2 versículos, amados, sino alabar a Dios por ellos. Y lo dice el verso 3, mira lo que dice: que toda la alabanza sea ¿para quién? Para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran ¿qué? Expectación. Wow, esa es la respuesta de la iglesia al conocer la gracia salvadora. Alabanza,
Reconocimiento que solo Dios pudo cambiar mi matrimonio, que solo Dios pudo hacerme nacer de nuevo, y toda la alabanza y toda mi vida es para el Señor. ¿Alguien dice amén a eso? Alabe al Señor conmigo, dele un aplauso por favor. Amados, Dios es digno de alabanza, porque solo Él nos pudo regenerar, hacer nacer de nuevo a través de la resurrección de Jesucristo. Y cuando decimos algo bueno sobre Dios, lo estamos alabando y bendiciendo. Y es correcto hablar cosas buenas sobre Dios, porque Él es Dios, Él es digno. Lo que ha hecho y lo que está haciendo lo hace digno de alabanza. Y no existe persona, amados, que merezca más nuestro elogio que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En tu vida nada merece más elogio. Nada merece más elogio, ni tu preparación, ni tus recursos, nada, amados. El único digno, merecedor de alabanza es Cristo. ¿Qué tenemos que nos vamos a llevar? ¿Qué hemos hecho que nos ha salvado en este mundo? Nada. Amados, dice la palabra en primera de Pedro, capítulo 1, verso 23. Pues ha nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre, porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. Wow. La nueva vida da como resultado, amados, el haber creído en Cristo. Da como resultado una expectación por la vida eterna. Y debes de entender que esta vida que has recibido en Cristo no va a terminar, amados. Cuando tú dejes esta tierra estando en Cristo, tú no terminas ahí. Tú no terminarás ahí. Tu vida permanecerá para siempre, lo dice esta palabra. Entonces, esta carta de Pedro no solamente nos fortalece en el sufrimiento temporal de esta vida, en los retos de esta vida, sino crea en nosotros una expectación por lo que vendrá. Esperanza o expectación. Y en la Biblia, amados, no se refiere solo a un simple deseo. Espero que me vaya bien. Que este mes yo salga bien en mis finanzas, en mi salud. No. Amados, en el versículo 3 de primera de Pedro, el Espíritu Santo está llevándonos a afianzar nuestra esperanza viva en la resurrección de Jesucristo. Jesús sufrió burlas, golpes, abusos y la muerte, pero no permaneció en la tumba. Si ese fuera el caso, vana sería nuestra fe. Tú tienes una vida eterna. Tú tienes un destino eterno. Entonces, ¿por qué vives con miedo a lo que te pueda hacer el hombre? No podremos temer, amados, cuando alguien nos amenace por nuestra fe. No podemos temer cuando la enfermedad llegue a tocar la puerta de nuestro hogar, o cuando la muerte de un ser querido venga. No debemos temer, porque nuestra esperanza está en la bendita palabra de Dios. La bendita palabra de Dios. La muerte no es el fin. La muerte no es el fin. Primera de Pedro 1:4, seguimos leyendo y dice: y tenemos una herencia que no tiene ¿qué? Precio. Una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, dice, que no puede cambiar ni deteriorarse. La Reina Valera lo dice diferente.
Las dos versiones, tanto la NTV que estamos estudiando como la Reina Valera, me encantan porque dice la Reina Valera 60, incorruptible, incontaminada e inmarcesible. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra herencia es indestructible. Nuestra herencia prometida no es susceptible a corrupción, amados. Es eterna, nunca será contaminada, nunca desaparecerá ni perderá su calidad. El dinero se devalúa, tu salud se deteriora, cosas van, cosas vienen, todo cambia. A mí me encantan las imágenes de documentales del Nat Geo y todos esos canales así que pasan lugares que el tiempo los alcanzó y luego ponen la foto anterior y se ven las calles bien trazadas, los edificios y luego años después y un hierberío y cosas así. Todo se deteriora en este mundo, todo. Pero la herencia que tú tienes en Cristo jamás cambia, jamás se devalúa, jamás se contamina. Amados, he conocido en mi propia vida y en la vida de aquellos a quienes he pastoreado por gracia la belleza que esta vida ofrece. Pero escucha, pero también la corrupción que se inmiscuye de manera frecuente y persistente. Pero nuestra herencia futura no solo provocará que nuestras peores experiencias en este mundo, amados, sean solo recuerdos distantes. Pero la herencia futura que tenemos en Cristo hará que los lugares más exóticos en esta tierra y los momentos más felices sean nada en comparación. Los lugares más bonitos que has visitado, o los platillos más exquisitos que puedas comer. Para mí no hay nada como, bueno, les voy a dar antojar, ¿verdad? Una carne asada con cebollitas de rabo, ¿sí? Con frijolitos, con chorizo y unas tortillas de harina. Todo lo mejor que puedas degustar en esta vida. Aquel paisaje soñado donde tuviste paz, te sentaste ahí con tu familia a contemplar, wow, la naturaleza. No es comparado, amados, con la gloria que vendrá en la eternidad. Vale la pena mantener la fe. Vale la pena, aún en medio del dolor, aún en medio de lo que has pasado, mantén tus ojos en Cristo, porque tu herencia no cambia en Cristo. Es incontaminada, no tiene corrupción, amados. Dale gloria a Dios por eso. Porque lo que vendrá supera lo que puedas estar viviendo, sea bueno o sea malo. Es maravillosa la vida en Cristo, pero se inmiscuye lo terrenal. ¿Te has fijado? Pero allá no. Allá no se inmiscuirá nada. Tal vez aquí como cristiano experimentas enojo, dolor por las traiciones que has podido vivir. Tal vez aquí como cristiano experimentas aún caídas, resbalones y te sientes mal, te sientes lejos de Dios, vienes a arrepentimiento, el Señor te vuelve a levantar. Allá no habrá eso. Ya no estaremos sujetos a esta carne. Nuestro espíritu con el Señor. Dice la palabra que allá no hay llanto, no más dolor. Allá no entra nada inmundo. Esa es la herencia que tenemos en Cristo. Iglesia, yo quiero decirles algo. Yo no les prometo que como iglesia los próximos años estaremos exentos de sufrimiento. Yo no les prometo incluso que vamos a estar como que muy a gusto como iglesia y lo que sí les prometo es que en la eternidad nos veremos y daremos gloria a Dios juntos y diremos, valió la pena mantener nuestra fe en medio del sufrimiento. Allá en la eternidad con Cristo. ¿Qué vendrá a México los próximos años?
¿Qué vendrá al mundo en los próximos años? Lo de mañana del eclipse. La palabra de Dios dice que habrá señales en la luna. La palabra se está cumpliendo. ¿Qué evidencia necesitas para rendir tu vida a Cristo esta tarde? ¿Qué es lo que necesitas que Dios cumpla para rendir en totalidad tu familia y servirle al Señor? Es suficiente que Dios haya dado a su único hijo en la cruz por amor a nosotros. Todo se está cumpliendo en la palabra. Amados, cada tesoro terrenal que consideramos valioso se evapora, y cada placer humano que deseamos se desvanece con el tiempo. Aquí incluso el bien que hacemos es contaminado por nuestros defectos y fallas. ¿Estás de acuerdo con eso? Tú como cristiano haces el bien, luchas por hacerlo, yo también, pero es contaminado por nuestras fallas. Seamos honestos. Aquí todo lo que no es eterno terminará, pero esperamos una herencia que no se desvanece, que nunca se contamina y que nunca perece. Y esa es una gran herencia que inspira en nosotros una visión a futuro, que nos permite soportar incluso las más sorpresivas circunstancias latentes en este mundo. ¿Cuándo fue la última vez que te sorprendió una circunstancia sorpresiva, latente? Una mala noticia, un momento inesperado. Aquel día que fue una pesadilla, quisieras que no existiera ese día. El Señor promete que tu herencia eterna te permitirá, por la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo, sobrellevar esto. Por gracia de Dios y con la paz del Señor. Verso 5. Por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean. Oh, todos van a ver a Cristo. Esto a mí me emociona, amados. Todos van a ver a Cristo venir. ¿Te imaginas? El precioso Cordero de Dios que una vez estuvo en la cruz y se levantó al tercer día, vendrá como el Rey de Reyes y Señor de Señores a juzgar las naciones, a establecer su reino. Y ahí estaremos tú, consumando nuestra fe en el Señor para vivir eternamente con Él. La buena noticia, amados, es que el Dios que tiene reservada nuestra herencia en el cielo es también el Dios, escucha bien, que protege a sus hijos en la tierra hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. No importa cuán difícil puede ser nuestra vida en este mundo, podemos aferrarnos a la promesa que Dios nos protege. Ahora, la palabra traducida protege en el versículo 5 significa vigilar algo con el fin de defenderlo de cualquier mal que pudiera sucederles. El Espíritu Santo te protege. Dios te vigila. Dios está viendo, Dios está escuchando tu oración, tu clamor. Cuando le dices: Señor, no puedo con esta tentación, ayúdame, no quiero volver atrás. Oh, el Señor está ahí para sostenerte y darte valor para no volver atrás. Y aún así, amados, sabemos que la protección de Dios no significa que escaparemos del sufrimiento. Primera de Pedro 4:12 dice: queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediera.
Entonces el cristiano tiene que estar convencido que el evangelio no me priva de no sufrir. No me priva de hostilidad en contra de mi fe. No me priva de rechazo de este mundo y aún no me priva de experimentar situaciones difíciles. Pero Dios promete proteger mi fe, proteger mi vida, proteger mi corazón con Él. Dios promete estar con nosotros hasta el fin del mundo, dijo nuestro Señor Jesucristo. Ahora, entonces, ¿cómo nos protege Dios, iglesia, si se espera que el cristiano sufra? ¿Cómo? ¿Cómo será la protección de Dios? Ay, es que no me protegió Dios, por eso estoy sufriendo. No me protegió Dios porque esto me pasó. ¿Qué está pasando? ¿Cómo nos protege Dios? No, pues ya no voy a la iglesia porque pues dijeron que Dios me iba a guardar, que Dios me iba a prosperar, que Dios me iba a levantar. ¿Qué está pasando? Escucha, iglesia, la amenaza más grande para la perseverancia es la incredulidad. Si perdemos la fe, entonces no recibiremos nuestra recompensa. ¿De qué te protege Dios en medio del sufrimiento? De perder la fe. ¿De qué te protege Dios en medio de la prueba? De la incredulidad. Hebreos dice, la carta de Hebreos, asegúrense de no endurecer su corazón con incredulidad. No endurecer su corazón a la voz de Dios, como en la provocación, como en el desierto. El pueblo de Israel iba saliendo de Egipto. Mientras veían los milagros, creían. Cuando Dios tal vez retardaba ese milagro, empezaban a dudar, empezaban a ser incrédulos. Amados, la incredulidad los hizo vagar en el desierto 40 años y no entrar a la promesa de Dios durante todo ese tiempo. Fue hasta que decidieron creer que entraron a esa tierra prometida. Nuestra tierra prometida es el Señor, es con Cristo. Tu tierra prometida no es que tu negocio esté en las alturas, que tu familia tenga todo resuelto, en el sentido que no haya problemas. Tu tierra prometida no es que se cumplen tus sueños en el evangelio, no. Tu tierra prometida es estar con Cristo en la eternidad. Entonces, todo aquello que intente robar tu fe, Dios te va a dar la gracia para mantenerte firme en su palabra. Amados, el Espíritu Santo a través de Pedro promete que Dios por su poder nos protegerá mediante la fe. En otras palabras, a pesar de que tenemos que mantener nuestra fe para recibir la salvación futura, Pedro nos recuerda que sin importar cuán difícil pueda ser nuestra vida, Dios sostiene nuestra fe mediante su poder. Cuando las pruebas vienen, las dudas surgen, amados, es ahí que Dios nos va a sostener con su poder. Es ahí donde tú tienes que ir a la palabra, doblar rodilla, alabarlo, honrarlo, buscarlo para no perderte en el camino. Y esto es una promesa gloriosa para todo cristiano. El Dios que nos regaló la fe salvadora también nos va a sostener y fortalecer nuestra fe en medio de la adversidad hasta que aquel día venga, cuando recibamos la corona de vida que está preparada para todos aquellos que le aman y le temen. Amados, para los cristianos el sufrimiento es inevitable, pero Dios promete protegernos. Y esta es la promesa que nosotros necesitamos escuchar hoy. No necesitamos escuchar que todo va a estar resuelto. Amados, causó mucho daño el evangelio de prosperidad en la iglesia cristiana. Causó mucho daño. Tenemos estragos de años pasados. Obviamente el pecado y la desobediencia abre puertas a la catástrofe, a muchas cosas adversas en nuestra vida. Pero viene también lucha aun cuando nos mantenemos en santidad. Y viene también lucha cuando te mantienes en integridad.
Entonces, ¿qué tiene que hacer un cristiano en medio de la adversidad? Ok, cerrar las puertas posibles en oración, ver si te tienes que arrepentir, ver si tienes que perdonar a alguien, humillarte delante de Dios para que el orgullo no te excluya de la gracia de Dios. Pero amado, incluso aún haciendo el bien, incluso viviendo en rectitud delante de Dios, te pueden perseguir por tu fe. Puedes encontrar oposición por tu integridad. Y es ahí, amados, donde será forjado Cristo en tu corazón. Es ahí donde Dios cumplirá su propósito en ti. Levantar tu carácter a la imagen de Cristo, conforme a Cristo. Es ahí donde el hombre y la mujer de Dios encuentran su esperanza en el trato de Dios en su vida. En esos momentos que pasamos en la presencia de Dios, donde Él sana nuestro interior como nada lo sana. Búscale, aférrate a Cristo. Los problemas se aumentan de forma exponencial, pero a través de la resurrección podemos enfrentar cualquier sufrimiento, iglesia. Contemplando nuestra herencia preparada para nosotros por el mismo Dios que nos protege en nuestro peregrinaje a casa. Alabado sea Dios por darnos a nuestro Señor Jesucristo, porque por su muerte y resurrección podemos andar en nueva vida y vida eterna. ¿Alguien alaba a Dios conmigo? Dale alabanza a Dios. ¿Por qué no te pones sobre tus pies? Iglesia, quiero invitarte a aferrarte a esta nueva identidad como hijo de Dios. Aferrarte a Cristo, porque Él es bueno. Aferrarte a su palabra en medio de tus circunstancias adversas. Si tú luchas con la baja autoestima o el orgullo, tu identidad en Cristo como elegido de Dios, como escogido de Dios, sanará todo eso, limpiará tu vida. Si tú batallas con sentir que tus méritos personales o tu religión te ha hecho aceptable ante Dios, el reconocer lo que su palabra nos dice, que somos extranjeros en este mundo, elegidos, desvanece eso, amados. En un mundo dominado por el materialismo, en la acumulación de riquezas, el saber que tienes una herencia futura indestructible guardará tu corazón del afán y la preocupación, amados, por las riquezas momentáneas de este mundo. Guardará tu vida. Si tú tienes los ojos, la mirada puesta en lo eterno, guardará tu corazón de aquello momentáneo y terrenal. Dile al Señor: gracias, Padre, por Jesucristo, por la herencia incontaminada, inmarcesible, que no cambia, que no se deteriora. Gracias, mi Cristo. Por eso tu iglesia dice: sí, Señor, ven Jesús pronto, porque anhelamos, Señor, ese reino que se consumará al final de los tiempos, cuando todo ojo te vea venir por segunda vez. Sí, Señor, ven pronto. Padre, que esta promesa de esta herencia incorruptible que no cambia nos mantenga firmes a pesar de lo que pueda venir. Que nos mantenga estables confiando en ti, Señor. Habrá momentos de dolor, habrá momentos que no entendemos, Señor, pero nuestra fe no tiene que tener todas las respuestas.
Nuestra fe es una fe en el Dios vivo, soberano, que es y que vendrá. Tu fe no tiene que tener todas las respuestas, iglesia. Alaba al Señor. La fe es tener la expectativa de lo que vendrá, la convicción de lo que no se ve. No tienes que ver a Dios. Cree que lo verás un día. No tienes que tener la contestación de una oración. Cree que el Señor tiene su tiempo y su manera. Alábalo por Él. Alábalo por esa herencia eterna y verdadera. Que en el nombre de Jesús todo sufrimiento momentáneo, Padre, en el nombre de Cristo, no apague la fe de tus hijos. Líbralos de la incredulidad, de la dureza de su corazón, Padre. Que busquemos tu reino con prioridad y todas las cosas sean añadidas, Señor, como esas necesidades suplidas, esos milagros de sanidad viniendo a nuestros cuerpos. El que necesita sanidad, oh Dios, el que necesita gracia y favor para desempeñarse en su trabajo, en su negocio, Padre, en el nombre de Jesús, pero con la mirada puesta en nuestra herencia que no cambia y no se deteriora. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Dígale al Señor: guarda mi fe, Señor. Guarda mi fe. ¿Por qué no tomas allá a tu familia? Si vienes con tu familia y vamos a orar todos como familia. Guarda nuestra fe, Señor. Guarda nuestra fe en el nombre de Jesús. Padre, pido que nuestra fe esté en Cristo Jesús. Si vienes solo, busca un hermano, una hermana, acérquense y empieza a orar. Dile: Señor, guarda nuestra fe, Dios. Guarda nuestra fe. Señor, que lo que lleguemos a pasar como iglesia no nos quite nuestros ojos de Cristo, de ti, Señor, de tu amor. Padre, confiamos que la gracia y paz nos sostendrán, que la gracia y paz que tú provees abrirán camino, aun cuando pareciera que todos los caminos se cerraron, aun cuando no entendamos por qué estamos pasando lo que estamos pasando. Dios, tú sanas aquí, tú puedes usar aquí a médicos, medicina, o hacer milagros de sanidad instantáneos. Lo puedes hacer, pero también sanarás en la eternidad. También lo harás en la eternidad. Dios, en el nombre de Jesús, que esa herencia incontaminada, que no se deteriora, sea nuestra meta alcanzar. Perseverar en la fe, Señor, como iglesia de Cristo. Ven, Espíritu Santo, y sopla con poder entre nosotros. Vamos, iglesia, recibe el Espíritu Santo, recíbelo. Dígale: Dios, bautízame con un nuevo fuego. Oh, Espíritu de Dios, ven, ven, ven más, ven más. Oh, precioso Espíritu de Dios, sopla, sopla sobre nosotros, sobre cada uno de nosotros, sobre tu iglesia. Oh, Espíritu de Dios, en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo. ¿Saben una cosa, amados? Yo siento una palabra. Muchos de ustedes anhelan con todos sus corazones y anhelan ese legado espiritual. Yo no sé por qué lo mencioné al inicio de todo el servicio. Un legado para sus hijos y los hijos que vendrán. Y ven el presente y ven tal vez problemas con sus hijos o resistencia al evangelio de sus hijos. Un legado, amados, es algo que muchas veces tal vez tú no lo vas a ver con los ojos físicos, pero eso no quiere decir que no sucederá. ¿Te acuerdas que dice la palabra que
que Abraham no vio lo que Dios le prometió. Un legado, amados, quiere decir que tal vez no estemos viendo la vida de nuestros nietos o nuestros bisnietos, pero ellos serán impactados por el evangelio en su tiempo. No dejes de creer, no dejes de orar. Tu presente no define tu futuro, no lo define. No dejes de hacer el bien, no dejes de seguir a Cristo. Ten fe y expectativa, esperanza en Dios por el futuro que Él ha prometido para nosotros. Amén. Le damos un aplauso a Cristo. Amén. Amén. Amén, amados. Amén. Él es bueno y el Señor es fiel. Amén. Pues les recuerdo, vamos a seguir en oración en la palabra y vamos a orar para estar despedidos. Yo quiero que oremos de esta manera. Vamos a orar ahí en Números capítulo 6 verso 24. Hay una oración sacerdotal y yo quiero orar por ustedes de esa manera, y yo quiero que ustedes oren por sus hijos también de esa manera. Señor, que el Señor te bendiga y te proteja, iglesia. Pido al Señor eso, bendición y protección para ti. Que el Señor sonría sobre ti, iglesia, y sea compasivo contigo. Que el Señor te muestre su favor y te dé paz en el nombre de Jesús. Oro para que todo lo que hagan tus manos prospere en el nombre de Jesús. Oro para que esta semana la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo vaya con cada uno de ustedes, amados, en el nombre de Jesús. Oren ustedes así también por sus hijos. Amén. Gracias a Dios por su palabra de esta tarde.